El pasajero de la rumorosa. La noche era fría y oscura, como lo suelen ser en la rumorosa, esa serpiente de asfalto que atraviesa las montañas de Baja California, conectando Tecate con Mexicali. Me había acostumbrado a esas madrugadas solitarias, transportando mercancía a través de esas carreteras desiertas, donde el único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión y el susurro del viento que se colaba por las ventanillas. Era un trabajo como cualquier otro. Nada glamoroso, pero me había ganado la vida decentemente durante más de 20 años al volante. Conocía cada curva, cada pendiente y cada recoveco de esa carretera maldita. Decían que la rumorosa tenía vida propia, que era más que una simple ruta, que guardaba secretos y tragedias en cada uno de sus kilómetros. Pero yo, con la experiencia en el rostro y las manos curtidas, no le prestaba atención a esos cuentos de viejas. Eran solo historias para asustar a los novatos. Esa noche, llevaba una carga de productos electrónicos, cajas y más cajas de aparatos que irían a parar a algún almacén en Mexicali. La carga era valiosa, y no podía permitirme un retraso, pero el cansancio empezaba a hacer mella en mí. Los ojos se me cerraban y las líneas amarillas de la carretera se desdibujaban ante mí. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero las estaciones estaban fuera de alcance, como si el lugar mismo estuviera aislado del mundo. El primer avistamiento ocurrió en uno de esos tramos solitarios, donde la carretera serpentea entre montañas y cañones. Vi una figura a lo lejos, iluminada por los faros del camión. Estaba de pie al borde de la carretera, con un brazo levantado, pidiendo un aventón. No era raro ver a gente haciendo autostop en esos parajes desolados, pero algo en esa figura me incomodó profundamente. No disminuí la velocidad. Al contrario, pisé el acelerador con más fuerza, dejando al hombre atrás. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no miré por el retrovisor. No quería ver si seguía allí, si me observaba mientras me alejaba. Seguí conduciendo, tratando de sacarme la imagen de la cabeza, pero había algo en su postura, en la manera en que su brazo se alzó rígidamente, que no podía olvidar. Poco después, en otra curva, lo vi de nuevo. Esta vez más cerca, casi al borde de la carretera. Era el mismo hombre, de eso no había duda. Estaba vestido con ropa oscura, que casi se confundía con la noche, excepto por su rostro pálido, que brillaba bajo la luz de los faros. Su mano se levantó una vez más, como si supiera que lo había visto antes y estuviera esperando mi regreso. El miedo comenzó a aferrarse a mí con fuerza. Era imposible que hubiera llegado tan rápido a ese punto. Algo no estaba bien. Sin embargo, no detuve el camión. Sabía que no debía hacerlo. Las historias sobre la rumorosa comenzaron a resurgir en mi mente. Cuentos de almas en pena, de accidentes trágicos, de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Pero me aferré a la racionalidad. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, eso era todo. Los minutos pasaron y el paisaje rocoso y accidentado seguía siendo el mismo, interminable. Mi nerviosismo se transformó en una especie de letargo, como si me estuviera sumergiendo en un estado de trance. Fue entonces cuando lo vi por tercera vez. Estaba justo en medio de la carretera. Frené de golpe, las ruedas chirriaron contra el asfalto y el camión se detuvo a pocos metros de él. El hombre no se movió. Se quedó ahí, mirándome, su rostro blanco brillando a la luz de los faros. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la adrenalina corría por mis venas. Por un momento, consideré la idea de pasar de largo, de simplemente acelerar y dejarlo atrás una vez más. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la desesperación en su expresión, o tal vez fue el cansancio que me nublaba la mente. Sin pensarlo dos veces, apagué el motor y bajé del camión. El aire frío me golpeó de inmediato, despejando un poco la neblina que había en mi cabeza. Me acerqué al hombre lentamente, con el corazón en la garganta. No parecía peligroso, pero había algo en él que no era normal. Cuando estuve a unos metros de distancia, me detuve. Sus ojos eran dos pozos oscuros que no reflejaban ninguna emoción. Su rostro, ahora que podía verlo mejor, tenía un tono grisáceo,
como si le faltara vida. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y pantalones vaqueros sucios. Parecía perdido, fuera de lugar. Me armé de valor y le hice un gesto para que subiera al camión. Él no dijo nada, simplemente asintió y comenzó a caminar hacia la puerta del copiloto. No pude evitar fijarme en su caminar, pesado y arrastrado, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Subió al camión y cerró la puerta sin hacer ruido. Regresé al asiento del conductor, con las manos temblorosas. Encendí el motor y reanudé el viaje. No nos dirigimos la palabra. No era necesario. Sentí su presencia a mi lado, inmóvil, como una sombra silenciosa. La carretera se volvió más sinuosa y la neblina comenzó a levantarse de entre las montañas, envolviendo el camión en un manto blanco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y tuve que reducir la velocidad. El hombre seguía allí, sin moverse ni emitir sonido alguno. Intenté no pensar en él, concentrándome en el camino, pero su presencia era tan palpable que me resultaba imposible ignorarlo. El tiempo pasó de manera extraña. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo en ese estado de semi-inconsciencia, pero en algún momento sentí la necesidad de hablar. Quería romper el silencio opresivo, aunque solo fuera para asegurarme de que no estaba soñando. Abrí la boca para decir algo, pero en ese instante, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada me paralizó. Había algo en sus ojos que era profundamente antinatural, una especie de vacío insondable que me absorbió por completo. Mi corazón se aceleró y por un momento sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. Cuando logré apartar la mirada, mi atención volvió al camino justo a tiempo para evitar una curva cerrada. Giré el volante bruscamente y el camión se tambaleó peligrosamente antes de recuperar el equilibrio. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando lo sentí, un frío penetrante que se filtraba por mi piel, congelándome hasta los huesos. El hombre seguía mirándome, pero ya no había expresión en su rostro. Era como si se hubiera convertido en una estatua de carne y hueso, una figura sin vida, simplemente ocupando espacio en la cabina. Decidí detener el camión. No podía seguir así. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Estacioné al borde de la carretera y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Me giré para enfrentar al hombre, pero ya no estaba allí. La puerta del copiloto estaba cerrada y el asiento vacío. Me quedé mirando fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Había imaginado todo? ¿Había estado solo todo este tiempo? Pero el asiento, que había estado vacío antes de que lo invitara a subir, ahora tenía una ligera hendidura, como si alguien se hubiera sentado allí. Salí del camión rápidamente, el aire frío me golpeó con fuerza y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. No había rastro del hombre. Ni huellas en la carretera, ni ningún signo de su existencia. Solo el silencio de la noche, la niebla cubriendo todo a mi alrededor y el sonido distante del viento entre las montañas. Decidí seguir adelante. Necesitaba salir de esa maldita carretera cuanto antes. Volví al camión y continué conduciendo, ahora completamente alerta, los ojos escaneando cada centímetro de la carretera, esperando, temiendo ver al hombre nuevamente. Pero no apareció. Llegué a Mexicali en las primeras horas del día, agotado y confuso. Entregué la carga y traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, una mezcla de cansancio y el ambiente lúgubre de la Rumorosa. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, durante una conversación casual en la estación de servicio, mencioné el incidente a un colega, sin entrar en detalles. Su expresión cambió de inmediato y me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Dónde lo viste?, me preguntó, su voz baja y seria. En la Rumorosa, cerca del kilómetro 89, respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él asintió lentamente. No eres el primero que lo ve. Ese hombre murió en un accidente hace más de 10 años, justo en esa curva.
Dicen que su espíritu sigue pidiendo un aventón, intentando llegar a un destino que nunca alcanzará. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que había escuchado, pero una parte de mí sabía que era verdad. Había visto algo más allá de la comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Desde ese día, cada vez que cruzo la Rumorosa, no puedo evitar mirar hacia el borde de la carretera, buscando una figura solitaria levantando el brazo, pidiendo un aventón. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que sigue allí, atrapado en esa carretera maldita, esperando a que alguien lo lleve a su destino final. Y, en el fondo, sé que nunca será yo quien lo haga. La niña del camino solitario. El cielo estaba despejado cuando inicié mi ruta esa noche. Me había tocado una carga ligera, pero el trayecto era largo y, sobre todo, solitario. Salí desde Tapachula, con destino a un pequeño poblado cercano a la frontera con Guatemala. Conocía bien esa carretera, una serpiente de asfalto que se extendía por kilómetros entre la selva y las montañas, donde el tráfico era escaso y la oscuridad implacable. Había algo en esas carreteras del sur de México que siempre me inquietaba. No era el terreno difícil ni las largas horas de soledad al volante. Era algo más profundo, una sensación de que la jungla tenía ojos, de que los árboles a ambos lados del camino ocultaban secretos antiguos y olvidados. A lo largo de los años, había escuchado historias de otros camioneros, relatos de apariciones y eventos inexplicables en esas rutas, pero siempre los había desestimado como simples cuentos para pasar el tiempo. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Desde que partí, un mal presentimiento me acompañaba, como una sombra que se cernía sobre mí. Intenté sacudirlo de mi mente, concentrándome en el trayecto y en las curvas que se avecinaban, pero la sensación persistía, cada vez más fuerte. Conducía a un ritmo constante, atento al camino. Las luces del camión iluminaban los primeros metros de la carretera, pero más allá solo había oscuridad. De vez en cuando, el reflejo de algún animal cruzaba la vía, y las sombras se movían de manera inquietante a los lados. La selva, aunque invisible en la negrura, parecía observarme. Pasada la medianoche, mientras bordeaba una curva cerrada, la vi. Al principio, no supe si se trataba de una ilusión o un juego de luces. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una niña, no tendría más de 8 o 9 años. Estaba de pie en el borde de la carretera, descalza, con un vestido blanco que apenas se distinguía en la oscuridad. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y sostenía algo en sus manos que no pude identificar. Reducí la velocidad instintivamente. Era imposible que una niña estuviera sola en ese lugar a esa hora. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez se había perdido, quizás había tenido un accidente o se había escapado de casa. Pero por más que lo intentaba, no encontraba ninguna razón que justificara su presencia allí, en medio de la nada. El camión se detuvo a unos metros de ella. Las luces la bañaron en un resplandor tenue y en ese instante levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los míos a través del parabrisas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío inexplicable que se instaló en mis huesos. No podía dejarla allí. La idea de que una niña estuviera sola en esa carretera me resultaba insoportable. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta del camión y bajé. El aire de la noche era denso y cargado de humedad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre el asfalto. Me acerqué a ella con cautela. La niña no se movió, solo me observaba en silencio, como si me estuviera esperando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que lo que sostenía en sus manos era una pequeña muñeca de trapo, sucia y desgastada, como si hubiera sido olvidada hace mucho tiempo. Intenté no dejarme llevar por el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Le hice un gesto para que subiera al camión y ella asintió lentamente, sin decir una palabra. Caminó hacia la puerta del copiloto, y en ese momento, pude notar lo delgada y frágil que parecía, como si un soplo de viento pudiera deshacerla. La ayudé a subir y cerré la puerta con cuidado,
antes de regresar a mi asiento y encender el motor. El viaje continuó en un silencio sepulcral. La niña estaba sentada con la muñeca en su regazo, mirando al frente. No dijo nada, y por alguna razón, no me atreví a preguntarle qué hacía allí o hacia dónde se dirigía. Algo en su comportamiento me decía que cualquier intento de conversación sería inútil. Los kilómetros pasaban lentamente. Cada tanto, echaba un vistazo a mi pasajera, esperando alguna señal de que no estaba soñando, de que esto no era una especie de pesadilla. Pero la niña permanecía inmóvil, sus ojos perdidos en el camino que se desplegaba ante nosotros. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba la cabina con una extraña tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Finalmente, llegamos a un desvío. La niña levantó una mano y señaló hacia un camino lateral, apenas visible entre la vegetación. Sin decir nada, giré el volante y tomé la ruta que me indicaba. El sendero estaba mal asfaltado, lleno de baches y rodeado de árboles que se cerraban sobre nosotros como una bóveda. Avancé con cautela, sintiendo que cada metro me adentraba más en un lugar del que no estaba seguro si quería conocer. El camino terminó abruptamente frente a una casa vieja y deteriorada. La estructura era pequeña, con paredes de madera desgastadas por el tiempo y un techo a medio caer. No había luces encendidas ni señales de vida. Parecía abandonada, como si no hubiera sido habitada en décadas. Apagué el motor y miré a la niña. Ella ya no estaba en su asiento. Mi corazón dio un vuelco y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que había bajado mientras yo estaba distraído. Pero no había rastro de ella, ni siquiera la puerta del camión se había abierto. Era como si nunca hubiera estado allí. La desesperación y el miedo comenzaron a apoderarse de mí. Bajé del camión rápidamente y me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna explicación, alguna pista que me dijera qué estaba sucediendo. Al llegar a la entrada, vi que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. La empujé suavemente y entré. El interior de la casa estaba en ruinas. El suelo de madera crujía bajo mis pies y el olor a humedad y moho era abrumador. Todo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y las telarañas colgaban de las esquinas como si fueran decoraciones abandonadas. No había muebles, solo restos de lo que alguna vez fue una sala de estar, ahora en completa descomposición. Caminé con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido, aunque no sabía por qué. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora, y mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Pero una fuerza inexplicable me obligaba a seguir adelante, a explorar esa casa olvidada. En la esquina de la habitación, vi algo que me dejó sin aliento. Sobre una mesa polvorienta había una fotografía enmarcada, su cristal roto y empañado por los años. Me acerqué lentamente y la tomé en mis manos. Al limpiar el polvo con la manga de mi camisa, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En la foto, estaban la niña y su muñeca, tal como las había visto. Pero también había un hombre y una mujer, seguramente sus padres. La imagen debía tener al menos 50 años, a juzgar por la ropa y el estilo. Era imposible que la niña que había recogido en la carretera fuera la misma que la de la fotografía, y sin embargo, eran idénticas. Dejé la foto sobre la mesa y retrocedí lentamente. El miedo que había sentido desde que la vi por primera vez se convirtió en un terror profundo e irracional. Sabía que debía salir de allí, que ese lugar no era seguro. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, esperando ver a la niña, pero no había nadie. Solo el silencio, roto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Decidí que ya había tenido suficiente. Me dirigí a la puerta, pero cuando la alcancé, la vi cerrarse de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba abrirla, pero la puerta no cedía. Golpeé el marco con todas mis fuerzas, desesperado por salir, pero era como si la casa misma me estuviera reteniendo. El pánico comenzó a nublar mi mente, y por un momento, pensé que no lograría salir de allí con vida. Entonces, de la nada, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre sus oxidadas bisagras.
No lo dudé un segundo y corrí hacia el camión, con el miedo apretándome el pecho como un puño de hierro. Me subí y arranqué el motor, sin mirar atrás. El camino de regreso a la carretera principal fue una agonía, con la sensación constante de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. No me detuve hasta llegar al siguiente poblado, donde finalmente me permití respirar. Estaba agotado, física y mentalmente. Decidí que esa sería la última vez que tomaría una ruta tan remota en la noche. Los días siguientes no pude sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Me obsesioné con la idea de encontrar alguna explicación, de descubrir qué había sucedido realmente en esa casa. Hablé con otros conductores, con la gente del pueblo, pero nadie sabía nada sobre una niña en esa carretera ni sobre una casa en ruinas. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Finalmente, decidí regresar a la zona, esta vez durante el día. Conduje por el mismo camino, buscando el desvío que había tomado aquella noche. Pero no lo encontré. La carretera estaba tal como la recordaba, pero el sendero y la casa habían desaparecido. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Regresé a Tapachula con una sensación de inquietud que no me abandonó durante mucho tiempo. Intenté seguir con mi vida, pero el recuerdo de esa niña y su casa abandonada siempre estuvo presente, una sombra que me seguía a todas partes. Había visto algo que no debía haber visto y sabía que nunca encontraría respuestas. Desde entonces, evito esas rutas solitarias en la noche. No puedo arriesgarme a encontrarme de nuevo con lo que sea que habita en esos caminos oscuros. Porque ahora sé que, en lugares como ese, la frontera entre lo real y lo sobrenatural es delgada y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. La sombra en la carretera. El sol comenzaba a ponerse cuando encendí el motor del camión. Tenía una larga noche por delante transportando una carga de metal industrial desde Durango hasta Mazatlán. La carretera era larga y solitaria, pero yo estaba acostumbrado a esos trayectos. Desde hace más de 20 años, mis días y noches se habían consumido en esas rutas interminables. Conocía cada curva, cada montaña y cada tramo de esa maldita carretera, pero esa noche algo era diferente, algo que no podía explicar, aunque sentía como una ligera presión en el pecho, una incomodidad que no lograba sacudir. La primera hora transcurrió sin contratiempos. El tráfico se había disipado y el cielo comenzaba a oscurecerse, dejando que las estrellas emergieran tímidamente. A lo lejos, podía ver las luces de un pequeño pueblo, probablemente el último antes de sumergirme en la vasta oscuridad de la sierra. Decidí detenerme un momento para revisar el motor y estirar las piernas. Sentía un nerviosismo extraño, como si estuviera siendo observado. Pero al dar la vuelta al camión, no había nada ni nadie. Todo estaba en silencio, solo el sonido del viento rozando la carrocería. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo eran imaginaciones mías, algún tipo de paranoia por haber conducido tantas horas sin descanso. Regresé a la cabina y retomé mi camino. La carretera se volvió más oscura y el aire frío se filtraba por las rendijas de las ventanas. De repente, en el espejo retrovisor, me pareció ver una sombra. Algo borroso, una figura humana caminando detrás del camión, a un ritmo imposible de mantener. No podía ser real. Moví la cabeza, froté mis ojos, y cuando volví a mirar, no había nada. Pensé que estaba agotado, que la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Pero esa sensación, esa maldita sensación de que no estaba solo, persistía. Aceleré un poco más, tratando de dejar atrás cualquier cosa que mi mente pudiera estar creando. Minutos después, el hombre volvió a aparecer en el retrovisor, pero esta vez más cerca, más claro. Era una figura alta, delgada, que caminaba con la cabeza gacha, como si arrastrara un pesado peso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No tenía sentido, ¿cómo alguien podía caminar a esa velocidad, mantenerse al paso de un camión? Apreté el volante, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a transformarse en un pánico creciente. Miré por la ventana, fuera del retrovisor, buscando cualquier rastro de la figura,
pero no había nada. Solo el vacío de la carretera nocturna. Las luces del tablero parpadearon por un instante y el motor tosió, como si fuera a apagarse. Mi corazón latía con fuerza. Un sudor frío perlaba mi frente. No había otra explicación, algo o alguien estaba conmigo en ese camión. Apreté los dientes y traté de calmarme. Es solo tu mente, me dije, solo estás cansado. Pero mientras las luces de la carretera pasaban fugazmente, la figura seguía apareciendo. La distancia entre nosotros se acortaba cada vez más. Ya no solo lo veía en el retrovisor. A veces, cuando parpadeaba, aparecía a un costado del camión como si intentara subir. El recuerdo me golpeó como un martillo. Había olvidado por completo ese incidente. O más bien, lo había enterrado en lo más profundo de mi mente. Fue hace más de 10 años, en esta misma carretera, en una noche muy parecida a esta. Había atropellado a un hombre. No supe de dónde salió. Estaba oscuro, llovía, y él apareció de la nada. No hubo tiempo de frenar. Sentí el impacto, el sonido de su cuerpo contra el metal del camión. En medio de la confusión, aceleré. No miré atrás. No supe qué fue de él, si sobrevivió o si murió allí, en el asfalto mojado. El miedo y la culpa me carcomieron durante semanas, pero nunca hablé de ello. Lo dejé en el olvido, o al menos eso creí. Ahora lo entendía. La figura que me perseguía no era otra cosa que el espíritu de aquel hombre. No me había olvidado, ni me había perdonado. Volvía para reclamar lo que era suyo, para buscar venganza por la vida que le había arrebatado. Cada vez que veía su imagen, su rostro se hacía más claro, más reconocible. La cabeza gacha, el rostro pálido y deformado por el impacto. Sentía su presencia dentro del camión, el aire se hacía denso, irrespirable. Comencé a sudar profusamente, el frío se mezclaba con el calor insoportable de la cabina. El espíritu no se contentaba con seguirme a la distancia. Sentía cómo se acercaba cada vez más, cómo llenaba cada rincón del camión con su presencia. De repente, una ráfaga de viento helado golpeó mi rostro. Miré hacia el asiento del copiloto, y allí estaba, sentado, mirándome fijamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, no reflejaban nada, solo un abismo sin fondo. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Intenté apartar la mirada, pero era como si estuviera hipnotizado, como si esos ojos me estuvieran arrastrando a su mundo de sombras. Mi cuerpo se congeló, el miedo me paralizó completamente. Mis manos temblaban sobre el volante y apenas podía mantener el control del camión. La carretera serpenteaba peligrosamente a través de la montaña y sabía que un solo error me enviaría al vacío. Pero no podía moverme, no podía pensar en otra cosa que en esos ojos vacíos que me observaban, que me juzgaban. Empezó a acercarse, lentamente, como si disfrutara del terror que me estaba causando. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi piel. Con cada segundo que pasaba, el peso de la culpa se volvía más insoportable. Recordé el sonido de los huesos rompiéndose bajo las ruedas, la sangre que manchó la carretera esa noche y el dolor que debía haber sentido ese hombre en sus últimos momentos. Cerré los ojos, tratando de borrar esas imágenes, pero era imposible. Estaba atrapado, condenado a revivir esa noche una y otra vez. Sentí una mano fría que se posaba sobre mi hombro, una presión que me hacía casi imposible respirar. La carretera parecía interminable, una serpiente negra que me llevaba directo al infierno. Las luces del tablero comenzaron a fallar, parpadeando como si fueran a apagarse. Todo el camión temblaba, como si estuviera a punto de desmoronarse. La figura a mi lado no decía nada, no hacía nada más que mirarme, pero esa mirada lo decía todo. Quería que pagara por lo que había hecho, que sufriera como él había sufrido. Y yo sabía que lo merecía. No había escapatoria. El camión comenzó a reducir la velocidad, como si el motor estuviera cediendo bajo el peso de mi culpa. Podía sentir como el espíritu se hacía más fuerte, más presente, llenando cada rincón de mi mente con su oscuridad. La carretera estaba desierta, solo el sonido del viento y del motor moribundo rompían el silencio.
Pensé en detenerme, en salir corriendo, pero sabía que no serviría de nada. No podía escapar de él. No podía escapar de mí mismo. El espíritu había venido por mí y no se iría hasta que obtuviera lo que quería. Finalmente, el camión se detuvo por completo. El motor se apagó con un último suspiro y la oscuridad me envolvió. Estaba solo en la carretera, en medio de la noche, con el espíritu de aquel hombre sentado a mi lado. No podía ver nada, pero sentía su presencia, su peso, su odio. El tiempo se detuvo. No había pasado ni un minuto, pero sentí que habían sido horas. El silencio era absoluto, opresivo. Y en ese silencio, entendí que no había vuelta atrás, que estaba atrapado en ese momento, en esa carretera, con ese espíritu para siempre. Me senté allí, inmóvil, con el espíritu a mi lado, sintiendo como la vida se escapaba lentamente de mi cuerpo. No había esperanza, no había redención. Solo me quedaba esperar, esperar hasta que el espíritu decidiera llevarme con él al otro lado. La carretera se convirtió en mi prisión, mi castigo por un crimen que había intentado olvidar. Y en esa carretera, en la oscuridad de la noche, supe que mi vida había terminado, que nunca volvería a ver la luz del día. El tramo maldito. Conducir camiones por la carretera 57 era algo que había hecho cientos de veces. Largas horas al volante, kilómetros y kilómetros de asfalto extendiéndose sin fin ante mis ojos. Esa carretera que conecta el centro de México con la frontera era mi segunda casa. Conocía cada curva, cada área de descanso, y aunque el trayecto podía volverse monótono, era un trabajo al que ya me había acostumbrado. Transportar productos perecederos requería puntualidad, precisión y, sobre todo, resistencia para soportar las interminables horas en la cabina. Pero, últimamente, algo extraño comenzaba a suceder cada vez que pasaba por un tramo en particular. Eran las primeras horas de la madrugada, el mejor momento para conducir. El aire fresco, la oscuridad envolvente y el tráfico mínimo me permitían avanzar sin distracciones. Había salido de San Luis Potosí con un cargamento de frutas y verduras frescas destinadas a un mercado en Monterrey. Todo marchaba como de costumbre hasta que llegué a un tramo específico, a unos 100 kilómetros de Matehuala. Fue allí donde la primera sensación me golpeó como una tonelada de ladrillos, una presión intensa en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente y una fina capa de sudor cubrió mi frente. Al principio, lo atribuí al cansancio. La falta de sueño, el café que se había enfriado horas atrás, la monotonía del camino. Decidí no darle demasiada importancia, desaceleré un poco, respiré profundo, intentando controlar la ansiedad que de repente me invadía. El malestar fue disminuyendo, aunque no desapareció por completo. Me centré en la carretera, manteniendo la vista fija en las líneas amarillas que marcaban el camino. Después de unos minutos, la presión en el pecho se fue disipando y pude continuar mi viaje sin mayores complicaciones. Pero no era la primera vez que sucedía. Recordé que en los últimos viajes había experimentado esa misma sensación, siempre en el mismo tramo. Era una coincidencia demasiado extraña como para ignorarla. Había hecho todo tipo de suposiciones, tal vez era el clima, o alguna variación en la altitud, o incluso una cuestión psicológica. Algo en mi subconsciente que se activaba al pasar por ese lugar. Sin embargo, esas explicaciones no lograban calmar la creciente inquietud que sentía cada vez que me acercaba a esa zona. Los días pasaron y nuevamente me encontré en la carretera 57 con otro cargamento de perecederos que debía llevar a tiempo. Era la misma ruta, el mismo horario. Mi mente intentaba distraerse con la radio, pero mi cuerpo estaba en alerta máxima, anticipando lo que sabía que estaba por venir. A medida que me aproximaba al tramo, el nerviosismo se instaló en mi estómago. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero cuando llegué al punto exacto, la presión en el pecho regresó, esta vez más intensa que antes. Sentí como si algo invisible se estuviera aferrando a mis pulmones, impidiéndome respirar con normalidad. El pánico se apoderó de mí.
El volante se volvió resbaladizo entre mis manos sudorosas, mis piernas temblaban mientras intentaba mantener el control del camión. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de inhalar. Pensé en detenerme, en llamar a emergencias, pero una parte de mí sabía que no encontrarían nada. Era un terror irracional, pero tan real que me paralizaba. Entonces, de repente, como si un interruptor se hubiera activado, la presión desapareció. Mis pulmones se llenaron de aire fresco nuevamente, y aunque todavía estaba asustado, pude continuar mi camino. Una noche, mientras descansaba en un motel de carretera, decidí investigar más sobre el tramo en el que siempre ocurrían esos episodios. Había algo en ese lugar que no podía simplemente ignorar. Con mi teléfono, busqué historias, reportes de accidentes, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando descubrí que ese tramo de la carretera tenía una historia oscura. Era conocido entre los camioneros como el tramo maldito. Hace años, un accidente múltiple involucró a varios vehículos pesados y automóviles, provocando una gran cantidad de muertes. Fue una tragedia que dejó cicatrices profundas en la memoria de quienes sobrevivieron. A medida que leía los detalles, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algunos testimonios hablaban de presencias extrañas, de figuras que aparecían en medio de la carretera o al borde del asfalto, causando accidentes al hacer que los conductores perdieran el control. Otros mencionaban la misma sensación de presión en el pecho, una angustia inexplicable que parecía provenir de los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en ese lugar. Los relatos coincidían con lo que yo había estado sintiendo, pero había algo más. Nadie que había experimentado esos síntomas había salido ileso. El miedo comenzó a instalarse permanentemente en mi mente. Cada vez que me asignaban una ruta que incluía la carretera 57, una especie de premonición oscura me acompañaba desde que encendía el motor. Sabía que tendría que pasar por ese tramo, y sabía que la presión en el pecho regresaría. No importaba cuán preparado me sintiera, cuántas veces intentara convencerme de que solo era mi imaginación, la experiencia siempre era igual de aterradora. Mi salud comenzó a deteriorarse, mis noches estaban plagadas de insomnio, y mis días eran una lucha constante por mantener la concentración y la cordura. Una madrugada, mientras avanzaba nuevamente por la carretera, algo dentro de mí me dijo que esta vez sería diferente. El aire era más denso, la oscuridad más profunda. El tramo maldito se acercaba, y aunque mis manos estaban firmes en el volante, mi corazón latía con un ritmo descontrolado. Apenas crucé la línea imaginaria que separaba ese tramo del resto de la carretera, la presión en el pecho se manifestó con una fuerza demoledora. Era insoportable, como si un peso enorme estuviera aplastándome desde adentro. Intenté mantenerme en el carril, pero sentí que iba a desmayarme. Fue entonces cuando lo vi. En el borde de la carretera, una figura oscura, apenas visible bajo la luz de los faros, apareció de la nada. Era una sombra humana, de pie, mirando directamente hacia el camión. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura, en su presencia, me heló la sangre. Sabía que no era real, que no podía ser real, pero al mismo tiempo sabía que estaba allí, esperando. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a presionar el freno y el camión comenzó a desacelerar. La figura permaneció inmóvil y la presión en mi pecho aumentó. Sentí como si mis pulmones estuvieran a punto de colapsar. Mi visión se nubló por un momento y cuando parpadeé, la figura estaba más cerca, en medio de la carretera, obligándome a detenerme por completo. El camión se detuvo en seco y por un segundo, todo quedó en silencio. No había ningún otro vehículo, solo yo y aquella figura que ahora estaba justo frente al parabrisas. Mi corazón martilleaba con una fuerza descomunal, sentía que iba a explotar en cualquier momento. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto, o tal vez una eternidad. La figura permanecía allí, oscura e inescrutable, como un recordatorio de algo que no podía entender. La presión en el pecho se hizo tan intensa que pensé que iba a morir. Cerré los ojos, incapaz de soportar el terror que me consumía, y cuando los abrí nuevamente, la figura había desaparecido. La presión comenzó a ceder, pero el pánico seguía apoderándose de cada fibra de mi ser.
El motor del camión seguía en marcha, pero yo no podía moverme. Mis manos temblaban violentamente y la respiración aún era difícil, aunque la sensación opresiva había desaparecido. Me quedé allí, inmóvil, incapaz de comprender lo que había sucedido. Todo parecía surreal, como si el tiempo y la realidad se hubieran distorsionado. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré tomar el control del volante y encendí las luces altas, buscando cualquier rastro de la figura en la carretera, pero no había nada. El asfalto se extendía ante mí, vacío y silencioso. Después de ese incidente, decidí evitar ese tramo de la carretera 57 a toda costa. Cambié de rutas, pedí asignaciones diferentes, pero cada vez que alguien mencionaba ese lugar, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la experiencia me hubiera dejado una marca indeleble, una cicatriz invisible que siempre dolería cuando pensara en ello. Había algo en ese tramo que desafiaba la lógica, algo que no podía explicarse con palabras ni con ciencia. Y aunque traté de olvidarlo, de seguir con mi vida, sabía que nunca podría escapar del todo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio se hace opresivo y mi mente comienza a divagar, vuelvo a ver aquella figura en mis pensamientos. Siento la presión en el pecho, el mismo terror que me paralizó aquella noche, y me pregunto si algún día, en alguna otra carretera, volveré a encontrarme con él. Porque en el fondo, sé que lo que experimenté no fue un simple episodio de estrés o cansancio. Fue algo más, algo que sigue acechando en las sombras de mi memoria, esperando el momento adecuado para regresar. Ecos del desierto. El desierto de Sonora tiene una manera única de hacer que te sientas insignificante. Sus interminables llanuras áridas, salpicadas de cactos y rocas, se extienden hasta donde alcanza la vista, convirtiéndose en un mar de nada. Como conductor de camiones, he cruzado ese desierto innumerables veces, transportando mercancía de un lugar a otro, siempre en rutas nocturnas para evitar el calor abrasador del día. La soledad del desierto nunca me había molestado antes, de hecho, la apreciaba. Las noches eran tranquilas, el aire fresco y la carretera vacía. Pero algo cambió en uno de esos viajes, algo que todavía me cuesta explicar, algo que alteró la calma de esas noches para siempre. La carga era sencilla, una entrega de productos enlatados desde Nogales hasta Hermosillo. Salí tarde, como de costumbre, esperando llegar a mi destino antes del amanecer. La noche estaba clara, la luna iluminaba el desierto, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse al ritmo del viento. Aún estaba a unas 4 horas de Hermosillo cuando empecé a notar algo extraño. Fue un sonido, un murmullo casi imperceptible que parecía venir de ninguna parte. Al principio, pensé que era el viento, o tal vez la vibración del camión sobre el asfalto, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Apagué la radio, pensando que tal vez estaba captando alguna estación distante, pero el sonido persistió, incluso cuando el camión estaba en completo silencio. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando justo detrás de mí en la cabina. Revisé los espejos, giré la cabeza, pero no vi nada fuera de lo normal. La carretera estaba vacía, y las luces del camión iluminaban solo el camino por delante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de ignorarlo, concentrándome en la carretera, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación. Pasaron varios minutos antes de que volviera a escuchar el sonido, esta vez más claro. Era una voz, suave y casi melódica, que parecía pronunciar mi nombre. Ramiro, susurró, arrastrando las sílabas como si se tratara de un suspiro. Sentí como los pelos de mi nuca se erizaban. No había nadie más en el camión y la radio seguía apagada. Aceleré, intentando dejar atrás esa sensación de inquietud, pero la voz no desapareció. Parecía resonar en mis oídos, no provenía de un lugar específico, sino que llenaba todo el espacio a mi alrededor. El desierto se extendía ante mí, interminable, monótono, y la voz seguía susurrando mi nombre. Ramiro. Cada vez que la escuchaba, parecía un poco más cercana, un poco más clara, como si la fuente del sonido se estuviera aproximando. Comencé a respirar con dificultad,
la ansiedad me invadía mientras intentaba mantener la calma. Nunca había experimentado algo así antes, y por más que trataba de racionalizarlo, de decirme que solo era mi mente jugando trucos, no podía negar el terror que empezaba a apoderarse de mí. Los susurros se volvieron más insistentes, más persistentes, y cada vez que pronunciaban mi nombre, sentía una opresión en el pecho. Era como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo, algo que no debía estar allí, algo que no pertenecía a este mundo. Empecé a sentirme acorralado, atrapado en la cabina del camión mientras la voz me llamaba una y otra vez, como si me estuviera invitando a hacer algo, a detenerme, a escucharla más de cerca. Pero no podía, no quería. El miedo me empujaba a seguir adelante, a escapar de esa presencia invisible que llenaba el camión. Decidí encender la radio nuevamente, buscando cualquier cosa que pudiera ahogar los susurros. Encontré una estación de música, algo de rock clásico, y subí el volumen al máximo. Por un momento, funcionó. La música llenó la cabina y los susurros se desvanecieron. Me relajé un poco, aunque seguía sintiendo esa tensión en el aire, esa sensación de que algo no estaba bien. Mantuve la vista fija en la carretera, intentando distraerme con la música y el ritmo del motor. Pero la paz no duró mucho. De repente, la música se cortó bruscamente, como si alguien hubiera desenchufado la radio. Un silencio absoluto llenó la cabina, tan denso que casi podía oír los latidos de mi corazón. Y entonces, la voz regresó, más fuerte, más clara que nunca. Ramiro. Esta vez no era un susurro, sino un llamado, un eco que resonaba en todo el camión. Casi instintivamente, apagué la radio nuevamente, como si eso pudiera hacer desaparecer la voz, pero el silencio solo la amplificó. El pánico se apoderó de mí. Aceleré aún más, aunque sabía que no podía escapar de algo que no estaba allí físicamente. Sentía la presencia a mi alrededor, sentía como si la voz estuviera justo al lado mío, susurrando en mi oído, llamándome una y otra vez. Las luces del camión comenzaron a parpadear, y por un momento, pensé que el motor iba a detenerse, dejándome solo en medio del desierto. Pero el camión continuó, aunque sentía que cada kilómetro que avanzaba me adentraba más en un lugar del que no podría regresar. No sabía qué hacer. Quería detenerme, salir del camión y correr, pero el desierto no ofrecía refugio. Era un mar infinito de oscuridad y vacío, y la idea de estar allí fuera, solo, con esa voz siguiéndome, era aún peor. Tenía que seguir adelante, tenía que llegar a Hermosillo, donde pudiera estar entre otras personas, en la luz, en la civilización. Pero la distancia parecía alargarse, como si el destino se alejara más y más con cada kilómetro. La voz comenzó a cambiar. Ya no solo me llamaba, sino que empezó a decir cosas que no podía entender. Eran palabras susurradas en un idioma que no reconocía, pero que sentía profundamente perturbador. Las palabras se enredaban en mi mente, formando imágenes y sensaciones que no podía explicar. Era como si la voz intentara mostrarme algo horrible que no quería ver. Cerré los ojos por un segundo, intentando bloquear las palabras, pero eso solo hizo que la voz se intensificara, retumbando en mi cabeza como un eco interminable. Las luces del camión parpadearon nuevamente, y por un momento, todo se apagó. El motor tosió y la cabina quedó sumida en la oscuridad total. Mi corazón se detuvo en seco, y pensé que todo había terminado, que la voz finalmente me había atrapado. Pero en un instante, las luces volvieron a encenderse, y el motor rugió con más fuerza, como si el camión también estuviera luchando por continuar. Mi respiración era irregular, sentía que en cualquier momento podría desmayarme, pero seguí adelante, con la única esperanza de que el amanecer traería algún tipo de alivio. El tiempo perdió todo significado. No sabía cuánto había conducido, ni cuántos kilómetros me quedaban para llegar. La voz seguía allí, incesante, como un mantra oscuro que resonaba en el aire, en mi mente, en cada parte de mí. Era un sonido que me consumía, que me hacía dudar de mi propia cordura. Empecé a pensar en todas las historias que había escuchado sobre el desierto, sobre las cosas que no podían ser explicadas, sobre los espíritus que vagaban por estas tierras, buscando a quienes se atrevían a cruzarlas de noche.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de Hermosillo en el horizonte. Era un destello de esperanza, una promesa de seguridad, de escapar de lo que me perseguía. Pero la voz no se detuvo. Siguió llamándome, siguió susurrando, incluso cuando me acerqué a la ciudad. Era como si la presencia supiera que estaba a punto de perderme y se aferrara a mí con todas sus fuerzas. Cada metro que me acercaba a Hermosillo, sentía que la voz se volvía más urgente, más desesperada. Cuando finalmente crucé el límite de la ciudad, el alivio fue tan abrumador que casi me hizo llorar. Las luces, las calles, la presencia de otras personas, todo me hizo sentir como si hubiera vuelto del borde de un abismo. Pero la voz no desapareció por completo. Aunque ahora era un murmullo lejano, podía sentirla en el fondo de mi mente como una sombra que no se desvanecía del todo. Estacioné el camión en la bodega de la compañía, mis manos temblaban mientras apagaba el motor. El silencio de la cabina era ensordecedor, pero la voz seguía allí, débil pero persistente, un eco que nunca se iría. No supe qué hacer después. La voz se había convertido en parte de mí, una presencia que me seguía a todas partes. La sensación de terror nunca desapareció por completo, y aunque traté de evitar cruzar nuevamente el desierto de Sonora, sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Esa noche en el desierto cambió algo en mí, algo que nunca podría recuperar. La voz me había marcado, como si el desierto me hubiera reclamado para siempre. La mirada en la oscuridad. Juan Martínez era un hombre acostumbrado a la soledad de las carreteras. A sus 50 años, llevaba más de 3 décadas recorriendo las autopistas de México a bordo de su tráiler. Había visto de todo: accidentes, animales cruzándose inesperadamente en la carretera y hasta ladrones que intentaban interceptar su camión en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que experimentó una fría noche de octubre en la carretera Federal 57, una ruta que había recorrido decenas de veces sin ningún incidente memorable. Esa noche en particular, Juan había salido de San Luis Potosí con destino a Querétaro, transportando una carga de autopartes. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna menguante que se escondía detrás de las nubes, dejando la carretera sumida en una penumbra inquietante. Las luces del tráiler iluminaban el camino, pero más allá de ese cono de luz, la oscuridad parecía absorber todo. El tráfico era casi inexistente, solo de vez en cuando un vehículo se cruzaba en dirección contraria, deslizándose como una sombra en la noche. Juan estaba acostumbrado a la rutina de conducir solo en la noche. Le gustaba la tranquilidad, la ausencia de tráfico y la sensación de ser el único en el mundo, concentrado únicamente en el rugido constante del motor y la carretera que se extendía frente a él. Como de costumbre, tenía el radio CB encendido, una compañía que, aunque virtual, lo conectaba con otros camioneros que recorrían las mismas rutas. A veces hablaban sobre el tráfico, el clima o simplemente intercambiaban bromas para mantenerse despiertos. Esa noche, sin embargo, el radio estaba inusualmente silencioso, como si todos los demás camioneros hubieran decidido tomar rutas diferentes o simplemente apagar sus equipos. De repente, mientras escuchaba el zumbido estático del CB, un sonido extraño se filtró por los altavoces. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde muy lejos. Juan frunció el ceño y ajustó la perilla del volumen, tratando de captar mejor lo que escuchaba. El susurro se hizo más claro, pero no tenía sentido, era como un murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo, en un lenguaje que no podía entender. Pensó que tal vez era una interferencia, algo común en esas rutas, y decidió ignorarlo, concentrándose de nuevo en la carretera. Pero el susurro no cesó. De hecho, empezó a volverse más insistente, como si las voces quisieran decirle algo urgente. Sentía una incomodidad creciente, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Entonces, un sonido diferente se unió al murmullo, un golpe suave, como si alguien estuviera tocando desde dentro del camarote. Juan sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente, pese al frío de la noche.
Miró rápidamente por el retrovisor hacia la parte trasera de la cabina, pero no vio nada fuera de lo normal. El golpeteo continuó, rítmico, casi delicado, como si alguien pequeño o frágil estuviera intentando llamar su atención. Se dijo a sí mismo que debía ser un ruido del camión, tal vez algo suelto en la carga, pero en el fondo sabía que el sonido venía de un lugar mucho más cercano. Decidió apagar el radio CB, esperando que el silencio lo tranquilizara, pero el ruido persistió, ahora sin la distracción de las voces estáticas. Cada golpe resonaba en su cabeza, haciendo eco con sus latidos. No podía ignorarlo más. Miró de nuevo hacia el camarote, esta vez enfocándose en la penumbra que envolvía la cama y los asientos traseros. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la vio. Una figura pequeña, sentada en el borde de la cama, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz que se filtraba de la carretera. Lo que más lo perturbó fue su rostro. Era una niña, no mayor de 8 años, con el cabello largo y oscuro cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos. Estaban fijos en él, inmóviles, con una expresión vacía, pero cargada de algo indescriptible. Juan sintió como su corazón se detenía por un segundo. No podía apartar la mirada de esos ojos. Era como si estuviera atrapado en ellos, en esa negrura que parecía extenderse más allá de lo que cualquier ser humano debería ver. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa niña allí? ¿Era una broma de algún colega? ¿Había alguien más en el tráiler? Pero ninguna de esas preguntas tenía sentido en ese momento. El tiempo pareció detenerse. No supo cuánto tiempo estuvo observando a la niña o cuánto tiempo pasó ella observándolo a él. Solo sabía que no podía moverse, como si el volante se hubiera fusionado con sus manos y sus pies estuvieran pegados a los pedales. Finalmente, en un esfuerzo supremo, logró apartar la mirada y enfocar de nuevo la carretera. Pero la imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. El golpeteo había cesado, pero el silencio era aún más perturbador. Juan decidió no volver a mirar hacia atrás. Aceleró un poco, como si pudiera escapar de la sensación de terror que lo envolvía. Pero sabía que no podía escapar. La presencia en el camarote era tan real como la carretera que tenía delante. Podía sentir su mirada en la nuca, como un peso físico que lo aplastaba. Cada kilómetro que recorría le parecía una eternidad. Sin embargo, la carretera seguía vacía, el viaje continuaba, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Intentó encender la radio, buscar alguna música, alguna voz que lo acompañara, pero el aparato no emitía nada más que estática. Se sentía completamente solo, atrapado en una burbuja de oscuridad y miedo. Finalmente, llegó a un tramo de la carretera donde una pequeña gasolinera aparecía a la vista, un oasis de luz en medio de la nada. Sin pensarlo, giró el volante y detuvo el tráiler junto a las bombas de gasolina. Bajó del camión casi tropezando, respirando pesadamente como si hubiera corrido una maratón. Necesitaba alejarse de esa presencia, necesitaba luz, compañía, cualquier cosa que lo sacara de la pesadilla que estaba viviendo. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con un rostro amable pero cansado, salió a recibirlo. Al ver la expresión de Juan, le preguntó si estaba bien. Juan, incapaz de articular lo que había visto, simplemente asintió y pidió un café bien cargado. Mientras esperaba, decidió echar un vistazo dentro de la cabina desde afuera. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del tráiler, esperando ver nuevamente a la niña en el asiento trasero. Pero cuando miró, el camarote estaba vacío. No había rastro de la niña, ni del vestido blanco, ni de esos ojos que lo habían paralizado de terror. Juan sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. ¿Había sido su imaginación? ¿El cansancio le había jugado una mala pasada? No podía estar seguro. Lo único que sabía era que no quería volver a entrar en ese tráiler, no mientras la oscuridad siguiera rodeándolo.
El hombre de la gasolinera le entregó el café y Juan bebió un sorbo largo, sintiendo el calor del líquido bajando por su garganta, reconfortante pero insuficiente para calmar sus nervios. Mientras pagaba, decidió que pasaría un rato más en la gasolinera antes de continuar, tal vez esperando a que amaneciera, aunque sabía que eso no sería posible por su apretado horario. La radio CB del camión, que Juan había dejado encendida al salir, comenzó a emitir un sonido nuevamente. Esta vez no era un susurro, sino una voz clara y femenina que decía su nombre. Juan. Juan. El sonido era nítido, imposible de ignorar. El encargado también la escuchó y miró hacia el camión con una expresión de desconcierto. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó el hombre, pero Juan solo negó con la cabeza, más perturbado que antes. Aquel fue el punto de quiebre. Juan no quería volver a subirse a ese camión, pero sabía que no tenía elección. Si no cumplía con la entrega, perdería su empleo, y en su situación no podía permitírselo. Con el café aún temblando en sus manos, se dirigió de nuevo al tráiler, evitando mirar hacia el camarote. Subió a la cabina y cerró la puerta con un movimiento rápido, como si temiera que algo pudiera seguirlo desde afuera. El radio seguía sonando, ahora con un tono más urgente. Juan, vuelve. La voz era suave, pero había algo en ella que le helaba la sangre. Sin pensar, apagó el CB de un golpe, respirando profundamente antes de encender el motor. Sabía que no debía detenerse más, que cuanto antes llegara a su destino, antes podría dejar atrás esa experiencia. El resto del viaje fue una mezcla de tensión y agotamiento. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar hacia atrás, temiendo que al hacerlo, la niña volvería a aparecer, con esos ojos vacíos observándolo. Finalmente, cuando las luces de la ciudad de Querétaro empezaron a aparecer en el horizonte, Juan sintió una oleada de alivio. Pronto estaría rodeado de personas, en un entorno familiar, y podría sacarse de la cabeza aquella horrible visión. Al llegar a su destino y descargar la mercancía, Juan se encontró con otros camioneros que esperaban su turno. Uno de ellos, un viejo amigo, notó su expresión pálida y le preguntó si todo estaba bien. Juan vaciló antes de responder, pero finalmente decidió contar lo que había visto. Mientras relataba la historia, observó la reacción de su amigo, esperando alguna señal de burla o incredulidad. Sin embargo, el rostro de su amigo se volvió serio. Juan, no eres el primero que ve algo así en esa carretera, dijo finalmente. Hace años, un camionero tuvo un accidente en ese tramo que mencionas. Murió junto con su hija pequeña, que iba con él en el camión. Desde entonces, dicen que la niña aparece a los que viajan solos, especialmente de noche. Algunos dicen que busca a su padre, otros creen que quiere compañía para no estar sola en la oscuridad. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa explicación, aunque no lo tranquilizaba, le daba un sentido a lo que había visto. Pero también significaba que aquella presencia no era solo una alucinación, sino algo real, algo que seguía atormentando a los que, como él, recorrían esos caminos solitarios en la noche. Esa fue la última vez que Juan tomó una ruta nocturna en solitario. A partir de ese día, siempre intentó viajar de día o en compañía de otro conductor. Pero aunque intentó dejar atrás esa experiencia, la imagen de la niña en el camarote, con sus ojos vacíos y su vestido blanco, nunca lo abandonó del todo. Sabía que, en algún lugar de la oscuridad, ella seguía esperando, observando, tal vez buscando a su padre, tal vez buscando algo más. Y cada vez que se encontraba solo en una carretera desierta, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, temiendo volver a ver esos ojos fijos en él.